Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy estaba leyendo una noticia que tiene como 2 o 3 días de que han encontrado una espada con el cartucho de Ramsés II, Ramsés hijo de Seti, el famoso que nos relata la Biblia, que todo parecido con la realidad es mera coincidencia, puesto que no tiene nada que ver lo que ocurrió con Ramsés. Pero bueno, ahí está, le pusieron el nombre y se acabó. Dicen que tiene mucho que ver con lo que fue el volcán Tera. Yo no voy a entrar en esa historia, pero sí, antes de contar, mirad, se han encontrado fuertes. Normalmente me parece que hay 6.000 kilómetros, no sé si 6.000 o 9.000, no estoy segura, tendré que mirarlo luego en la Wikipedia, entre el nacimiento del Nilo y la desembocadura en Alejandría. El caso es que Egipto siempre, más o menos, ha llegado, tiene como 900 o 1000, que tampoco estoy segura si son 900 o 1000, entre, digamos, el trozo del Nilo que llega hasta Alejandría, ¿no? Aproximadamente. Pero ha tenido épocas, como por ejemplo con Ramsés II, que era mucho más grande, el porcentaje del Nilo, porque también tenían la zona del Kursh, que eran los, ¿cómo se llaman? Los nubios, pobrecillos, que cuando hicieron la presa de Swan, los desplazaron, eran 2 millones, Dios mío. Y yo pienso, digo, pues es como el País Vasco, le decimos, ole, iros, nada de casa ni compensación económica, no vayáis a pensar, esos lujos asiáticos. Y me llamó la atención porque además los nubios son un matriarcado, eso que la gente cree del Islam que es homogéneo, que tal, más cuerpos, no, hay bastantes sociedades que son matriarcados dentro del Islam, que las mujeres son las que toman decisiones, etcétera. Bueno, ¿por qué contaba yo esta historia tan larga? Así, bueno, por Ramsés II. Entonces, Ramsés II hizo incursiones, vamos a ver, su madre era, él no iba a ser el faraón, iba a ser su hermano, pero murió muy joven, creo que en una batalla. Entonces le tocó ser el faraón por línea dinástica. De alguna forma no lo habían preparado, había tenido una educación de entrenamiento como cualquier otro muchacho, pero el padre, Seti, Seti primero creo, le fue dando responsabilidades y se lo llevó a la batalla, etcétera, relativamente pronto. Y me parece que cuando muere Seti, él tiene, no sé si 16, ahora os cuento la noticia, estoy haciendo un poquito la vida de Ramsés II, que era pelirrojísimo, era muy alto, muy delgadito, una nariz así muy ganchúa. Él realmente no venía de sangre real, él viene de la época, o sea, cuando muere Tutankamón, que realmente es con J, pero entre los griegos, los americanos, aquí le han cambiado el nombre a todos. Eh, Era un niño, pero tenía tanta consanguinidad que pasó como los Austrias, que ya era imposible. Tenía montones de enfermedades de nacimiento, debilidad, descalcificación, tullido y tal. Bueno, y me estoy dispersando. Bueno, pues entonces lo que pasa es que está Homenrep, que era el general, y me parece que esa dinastía, creo que por ahí viene la historia, ¿no? O sea, él viene de militares, creo que su abuelo era militar. Su abuelo, su bisabuelo, sí, nuestro Ramsés. Y entonces tiene en su cartucho, me parece que tiene un zorro o algo así, una especie de mapache ahí del desierto, porque aquí en Almería teníamos también animales del desierto que se han llevado ya muchos, tenemos todavía gacela, antílope tal, que estaban desapareciendo, que estaban al borde de la desaparición. Hicieron un experimento, porque como somos un poco, hoy voy a decir un poquillo africanos, somos bastante africanos aquí en nuestro desierto, pues resulta que hicieron la prueba, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Antonio Cano, y se reprodujeron tanto que ya no cabía la gacela Cuvier, había zorros del desierto, había lobos del desierto. Yo no me imaginaba que en el desierto había tanto bicho, y además todos con pelaje, lo mismo que veis al oso polar, ya por fin, al oso polar blanquito, etcétera, etcétera. Pues los del desierto son también amarillitos, se mimetizan con el entorno. Bueno, sigamos con Ramsés. Bueno, porque Ramsés era pelirrojo, ay, como le pasa también a los nazarí, Nasri, que es de Granada, que significa
en árabe los bermejos, y también venían de generales, tampoco tenían sangre real. Y Stipe, bueno, pues en un momento hay unas coyunturas, son gente que destaca, son muy inteligentes, etc. Entonces, estamos aquí en el legado del Imperio Nuevo. Mira, sobre Ramsés se dice, yo oigo las cosas, y en fin, pues como digo, bueno, no sé cómo inventa la gente, ¿no? Pues se inventa mucho. Ramsés realmente, no sé cómo diría yo, administró bien el legado. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Fue quizás el último gran faraón. Después de él, pues aparte que tuvo como entre 100 y 150 hijos, para que os hagáis una idea. Estuvo casado, su primera esposa, que la quiso muchísimo porque era adolescente, era Nefertari, y tenía, pero Nefertari se murió pronto, le hizo un homenaje tremendo a su tumba, que es una preciosidad absolutamente de buen gusto. Que aquí en la ventana, si me veis que me vuela el pelo, este pelo que no ha sobrevivido a las playas. Y ¿qué puedo yo deciros de Ramsés? Bueno, pues que construyó 5 templos en el reino de Kush. Estoy acordando de cosas que sé de Ramsés, que es el último gran faraón, como os he dicho, pertenece al Imperio Nuevo, antiguo, medio y nuevo. Hay más de 300 faraones, y que él viene, digamos, de una rama militar, etc. Era pragmático, era muy mentirosillo. Todo parecido con la realidad, mera coincidencia. Ramsés, desde, yo qué sé, todo lo que le atravesó, desde el delta hasta la primera catarata en Asuán, está lleno de monumentos, templos por aquí y por allá. No quiero decir nada más que el Abu Simbel. Entonces, él copió también, yo me di cuenta, copió cosas del reino de Kush. O sea, cuando se morían los faraones, pues puede que sí, puede que no, los hacían divinos. Puede que sí, puede que no, ¿no? Pero él se dio cuenta que en el reino, mis gatos están haciendo maldades, en el reino de Kush, los faraones, o sea, en la zona de la Nubia, que es la parte del sur de Egipto, donde está ahora el lago Asuán, o el lago, la presa de Asuán, perdón, pues eran divinos. Me parece que en Babilonia también pasaba algo parecido. Y se le adoraba como una divinidad y se le trataba como una divinidad. Y dijo Ramsés, pues yo también. Entonces él en vida decidió ser una divinidad. Entonces Abu Simbel, él está sentado entre medio, y cuando está el solsticio, el equinoccio, no sé cómo se llama, en febrero, a quien primero ilumina aquí, anda que no era Narciso, ahora que habla que tenemos una sociedad muy narcisa, este era la bomba la traca. Después estuvo casado con su hermana, que también tuvo hijos, para que la sangre, menudo desastre genético había al final. Después estuvo casado también con 2 hijas suyas, que también le dieron hijos para que se mezclara la sangre real. Yo que sé, debía tener la sangre real más leucocito, no sé. Y no sé qué puedo contaros de él. Pues que gracias, bueno, su momia, que se conserva bastante bien, pues ha dicho que tenía arteriosclerosis, vivió casi los 100 años, 90 y largo. Tenía pues arteriosclerosis, estaba un poquito chepado ya de mayor, pues que cerca de los 100, que antes de morir tenía un acceso en un diente, en una muela. No había antibióticos, pero estoy segura, había buenos médicos, estoy segura que algo habría, ¿no? Lo que pasa es que estaba ya mayorcillo. ¿Qué puedo decir de su cuerpo? Pues que era muy pelirrojo, muy delgado, muy alto, y pero le han encontrado un corte en la garganta que le produjo la muerte. Yo estuve leyendo hace años un motín, el motín de la Bounty que hubo en, ¿cómo se llama? En el Serrallo, donde, ¿cómo se llama? El harem, que no me salía aquí, el haram, que llaman en árabe, ¿no? El harem. Y entonces, porque estaba ya machuchillo, y claro, como tenía tanto hijo, entonces una esposa, Tui, que tenía un hijo que, digamos, dentro, porque el que le sucedió a él era el número 13, se le habían muerto un montón cuando él se murió, se murieron antes que el padre, pues quería que su hijo le sucediera de faraón. Y como este no se moría, entonces se puso de acuerdo con gente, con otras mujeres del harem, y era como una especie de esposa secundaria, para matar a Ramsés y que su hijo fuera el próximo faraón. Pero mira por dónde, que estaba muriéndose ya Ramsés.
mira por dónde. Entonces lo que iban a abrir el serrallo y el harem y que entrara gente de fuera. En fin, conclusión, los pillaron a 38. Entonces Ramsés mantenía la cabeza fría. En vez de dejarse llevar por la ira, nombró una comisión de una serie de jueces, una comisión que investigaba. Esta comisión condenó a 34 a muerte de los 38. Pero hubo también castigos para ellos porque, como estaban investigando al harem, fueron seducidos por las chicas. Y me parece que el castigo que tienen es que le cortaban la nariz o le cortaban la oreja, una cosa de esta. Y bueno, tuvieron escarnio público. Y antes de terminar el juicio, ya, porque los egipcios eran muy meticulosos, ya contaron que se le había muerto el individuo. Después en su hijo lo suceden y hay diferentes muertes y tal. Estuve también leyendo en el Valle de los Reyes que, ¿cómo se llama? Uno de los hijos, no sé si era hijo o era nieto de Ramsés, que al construirse porque siempre las tumbas de esa zona llevan la KV 220, que aquello está llenísimo. Bueno, nos podemos tirar generaciones y generaciones, ¿no? Que es King Valley, el Valle de los Reyes, ¿no? Entonces, no sé si hijo o el nieto, creo que el nieto, al construirse su tumba, le echó todos los escombros a la tumba de Tutankamón. Y mira por dónde le hizo un favor, porque los que robaban tumbas, los güeros, que dicen en Sudamérica, no la guiparon, que dicen aquí, y se salvó. La única que se ha salvado, y la gente lo que dice los egiptólogos es que si esta es la tumba de un adolescente, que es una tumba improvisada, ¿cómo sería la tumba de un Ramsés? La tumba de Ramsés fue descubierta en 1885, había sido sacada de su sitio, había sido rodada a tope y bueno, había sido llevada a otro lado y ha sido estudiada. Tenía arteriosclerosis, como he dicho antes, tenía artritis, tenía cerca de 100 años y demasiado bien estaba el hombre y demasiado hijo hizo. Bueno, y diciendo estas palabras, pues no voy a entrar con, bueno, sus enemigos eran los hititas y los libios. La noticia que os voy a contar es del noroeste de Egipto, que está, digamos, pegando con lo que llamaban los libios, estaban los libios, los hititas, creo que los asirios, babilonios, eran las potencias de aquella época que eran contemporáneos con Ramsés y con los que entra, digamos, en colisión. Pero Ramsés era también astuto políticamente. Él tiene la batalla de Kadesh, que él, en Abu Simbel se pinta ahí de hecho estuvo a punto de morir porque lo rodearon, etcétera, contra los hititas, el reino de Ita, que estaba en la zona de Anatolia. Y lo que pasa es que él no ganó, él contó que ganó. Pero 3 años después hizo un tratado, como si dijéramos, de no agresión, el primer tratado internacional que está en una macrotablilla, ¿no? Y se casó con otra. Eso era bastante habitual. El rey de los hititas le dio una hija que a su vez le dio hijos y además dijeron que ante un enemigo común digamos, responderían conjuntamente, que me parece que después tuvieron los pueblos del mar, no sé, en fin, lo hicieron muy bien, pero el hecho real es que él cuenta que le ganó a los hititas y no le ganó porque los hititas ganaron terreno y no pudieron con ellos y no se movieron de ahí. También deciros que Abu Simbel, lo mismo que otros 4 templos que hizo, realmente lo que demostraba fue la magnanimidad y el poderío a través del arte, ¿no? O sea, y él se muestra como un dios. Hay como 8 columnas gigantes donde él es un dios, Osiris, ¿no? Y bueno, cuando se hizo la presa se salvó, pero no se orientó bien y hubo que recolocar toneladas, ¿eh? Yo la he visto una preciosidad, francamente. Pero también os voy a decir una cosa con el mito de Egipto. Yo he visto tumbas de trabajadores que pintaron como frescos en la pared y me resultó tan emocionante o más porque, no sé, como que, en fin, para gustos colores. Quiero decir que las cosas pequeñas también tienen su encanto, no todo tienen que ser catedrales magnas, templos gigantescos, o sea, también las cosas pequeñas tienen mucho encanto. Bueno, diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento lo que os tenía que contar, que es el anuncio que se ha encontrado un fuerte
que realmente estos fuertes se construían por diferentes motivos, porque había minas y digamos la gente que trabajaba en las minas estaba protegida, volvía al fuerte, había como un acuartelamiento, etcétera. Este es un fuerte poderoso y se han encontrado esta espada que viene con los cartuchos, se han encontrado también otra, como unos sillares con el cartucho también de Ramsés, pero también se han encontrado como cosas más pequeñas, como yo que sé, utensilios de cocina, por ejemplo, no sé, como objetos cotidianos. Y no sé si se ha encontrado también un anillo de un funcionario, digamos, más poderoso. Bueno, entre tanto, ya ver si os cuento la noticia, que realmente que se ha encontrado una espada con un sello lo que era un fuerte. Y este fuerte realmente lo que establecía, como si dijéramos, eran como las fronteras, ¿no? Y muchas veces lo que hacía, aunque os sorprenda mucho los egipcios, como el otro día os conté de los vikingos, muchas veces cuando guerreaban contra gente que eran valiosas guerreando, pues no lo... por cierto, también Ramsés firmó con los hititas el intercambio de prisioneros, no torturarlos, etc. Bueno, pues lo que hacían era contratarlos de mercenarios para las zonas estas que estaban en la frontera, para que, digamos, las defendieran, porque no había muchos hombres y estaban en zona hostil con gente que detestaba a los egipcios, que además los egipcios, pues por ejemplo en el caso del Quds, los nubios a los egipcios cada año tenían que darle no sé cuántos kilos de oro, no sé cuántas esposas vírgenes al faraón, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Y no siempre estaban de acuerdo y muchas veces se rebelaban. Entonces, estos fuertes, de alguna manera, era como un cinturón que protegía lo que era, lo que se supone que era el territorio egipcio. Podría contar muchísimo más, pero voy a ver si os cuento la noticia, porque si no, voy a hablar solamente de Ramsés y quiero también... también decir otra aclaración. Cuando os diga nombre en árabe, el árabe no tiene vocales. Entonces ellos suelen decir, tienen como sus tics, ¿no? Para decir el sitio donde la han encontrado, se llama Tel, no sé qué. Tel es como un cerrillo. ¿Qué decimos en Andalucía? El cerrillo de no sé qué, el cerrillo de no sé cuánto, para que lo sepáis. Que no es que se llama Tel, no sé cuándo, Tel, tal. Bueno, han encontrado una espada con el cartucho de Ramsés II, hijo de Seti, en los restos de lo que era un fuerte militar importante. Este fuerte es del año 1500 antes del nacimiento de Cristo y habría servido para defender los territorios. Yo pienso que los intereses, muchas veces eran los intereses porque eran zonas mineras y esos recursos les interesaban. Bueno, estamos en la zona del noroeste, que toca con los libios. Yo le llamaban a libios a todos los que había para allá, a la izquierda. Y bueno, en él se encontraron muchísimas cosas, objetos de relevancia. Unas más valiosas que otras, pero para los historiadores todas son importantes porque lo que pasa es que reconstruyen lo que era la vida cotidiana hace 3.500 años, que no es poco, en el Imperio Nuevo. Bueno, porque no solamente es encontrar espadas con el cartucho, lo he dicho muchas veces, por eso aquí en España está prohibido los buscadores de metales, porque si no se cargan estratos. ¿Qué historia podemos encontrar de un denario o una pulsera de oro? Bueno, el caso es que se encontraron una espada de bronce, porque todavía estamos en el bronce, hasta el año 1000 no estamos en el hierro aproximadamente, aunque Oriente fueron más adelantados para eso, con el cartucho de Ramsés II que se encontraba en los restos del sitio que se llama, tengo que leerlo porque es un nombre árabe, Tel al-Abqain. El árabe y el chino yo creo que son las lenguas más difíciles que hay, ¿eh? Bueno, las lenguas semíticas en general. Bueno, está en la localidad de Hosh Isha, pues sí, al noreste, a la desembocadura, pues cerca de la desembocadura del Nilo, del delta. Y lo que pasa es que esto ha mostrado lo que era un antiguo cuartel militar de aproximadamente 3.500 años, como os he dicho, de antigüedad muy importante, y que entre sus ruinas escondía una serie de objetos de gran interés arqueológico para la comunidad científica a nivel mundial. En especial una espada que está bastante bien conservada, que pudo haber pertenecido, porque yo creo que el hierro se oxida antes, que podría haber pertenecido al ejército del faraón Ramsés II, porque lleva iba a decir el cuño, el cartucho, que nunca me sale. Bueno, el descubrimiento, lo que pasa es que ha sido anunciado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades. Tened en cuenta que Egipto prácticamente vive del turismo. En un comunicado oficial donde se detalla que los hallazgos materiales determinan que el cuartel llegó a ser un lugar de especial relevancia
dentro de lo que eran estos territorios. Los restos arqueológicos, no sé si eran 400 o 500 personas los que estaban allí, que son bastantes. Los restos arqueológicos pertenecían a la época del Imperio Nuevo de Egipto. Fue el último gran faraón. Estoy aquí sujetando que se me cae porque el teléfono nuevo, no sé dónde lo he puesto, que tuvo lugar entre el 1500 y el 1070, el Imperio Nuevo. Yo creo que con los pueblos del mar ya se quedaron tocados, pasó lo mismo con Micena. Bueno, pero esto está datado en el 1500 a.C., durante el Imperio Nuevo. Egipto lo que pasa es que se encuentra en un periodo de reunificación. Él fue un buen administrador de lo que heredó, pero no generó riqueza ni gran tal. Impidió que, digamos, se achicara el reino, pero no fue una gestión particularmente buena como tuvieron otros faraones. Bueno, hubo como una especie de pax romano, o sea, hubo un periodo de tranquilidad largo porque este señor, no sé, creo que gobernó o 65 o 69 años. Mirad, yo esto me lo estudié en su día en la facultad, pero no me acuerdo con esa exactitud si lo que vivió, porque vivió 90 y tantos y empezó a gobernar con 16 y tenía 4 hijos ya entonces, pues eso, 90 y tantos menos 16, pues os da la cantidad. Hubo un gran desarrollo económico y Egipto lo que pasa es que expandió sus territorios. Sí y no. Administró, dejémoslo ahí. Administró. No perdió, pero tampoco lo hizo más poderoso. Y bueno, pues ¿qué puedo deciros de Ramsés II? Que llevaba, nada, ya dicho, a él se puso muchos nombres y se hacía jubileos cada 2 por 3. Cuanto más viejo, más pellejo, dice el refrán. Y bueno, se conoce pues mucha información de este señor porque este señor se pasaba la vida publicitándose. O sea, yo creo que las esculturas más grandes que hay en el nuevo Museo del Cairo son de Ramsés II. Es que cada vez que descubren una dicen, seguro que es de Ramsés, como sea grande. Y era como un buen publicista de sí mismo. ¿Qué puedo decir? Que tuvo un reinado muy longevo. Tengo una chuleta aquí detrás y de vez en cuando le pego un vistazo porque es que si no me repito os digo lo mismo. Sabemos, yo tuve que examinarme de todo Egipto, y fue largo como un día sin pan. Fue un placer, porque os voy a decir una cosa, aunque os parezcan muchos faraones, realmente son tan interesantes todos que los memorizas, pero no porque los repitas, sino porque te acuerdas de las cosas que les van pasando. Y en el caso de Ramsés prácticamente era más fácil. También os digo que sus sucesores se mataron entre ellos, fue desastroso y ya no volvió Egipto a lucir el mismo brillo que antaño. Aquí se me cae todo. Bueno, él llena Egipto de grandísimas construcciones, que fue muy poderoso y obtuvo logros militares. Bueno, los trabajos arqueológicos lo que pasa es que se han llevado a cabo, como os he dicho, en el Tel al-Abqain. Aquí tenemos el Alqueam, que en árabe es la llanura. El 25% del español, yo que vengo de filología, entre otras, es árabe. Ipsalá, ¿no? Ojalá. Pero sobre todo en el sur, bueno, en el sur y en el este también, pero yo estoy en la Comunidad Valenciana, tenemos muchas, mi casa está ¿cómo se llama? Alikum, yo digo, Shalom Alikum, Alikum Shalom, ¿no? Todos tienen nombres así como muy árabes, las toponimias, ¿no? Wadi, Ana, Wad al-Kibir, los Wadi, ¿no? Que son los valles con agua. O sea, hay muchísimos, y sobre todo también en los temas de agricultura y todo eso. En fin, a mí me parece una lengua preciosa el árabe, ojalá la supiera, dificilísima. Ay, difícil. Es que me pica un brazo y si suelto esto se me cae. Tenía que cambiar de mano para rascarme. Bueno, sigamos. Que estaba, en fin, pues que le han llevado arqueólogos del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto y que han hecho descubrimientos y que los han hecho una rueda de prensa, porque allí es de asidia también encontrar cosas, y han dejado descubierto al resto pues una serie de estancias. El fuerte era de adobe, bueno, ligero, se construía rápido, pero bueno, no es lo mismo el adobe que la piedra, pero es que ellos no. Sí que tenían piedras, estoy pensando, tenían canteras, pero era la dificultad de trasladar sillares, porque en el caso de las pirámides siempre había un ramal de agua y entonces los transportaban por agua, porque transportar sillares de toneladas era imposible, no tenían grúa ni tenían medios. Bueno, los expertos lo que pasa
han determinado que las estructuras que ponían varios cuarteles de soldados, era una guarnición lo que había allí, que estaba realmente pues guardando unas fronteras, por decirlo de alguna forma, y había habitaciones de almacenamiento de armas. La verdad es que unas espadicas de bronce, como no estuvieran fuertes, se los comían con papas, ¿eh? Y bueno, pues era un fuerte militar. Le llamaban el fuerte de Abqaim, que había sido clave para el ejército del antiguo Egipto a la hora de proteger la frontera del noreste del país, ya os digo, de los libios, porque era una zona que estaban continuamente hostigando también con los libios. Y cuando esa batalla que os he contado de los hititas, lo que pasa es que se aliaron con los cananeos, se aliaron con los sirios, se aliaron con mucha gente, porque claro, para frenar la expansión de Egipto. Este acuartelamiento que estoy contando, lo que pasa es que es la llave del delta del Nilo. Esta fuerte en Egipto íbamos bajando y se iban oscureciendo. Los de Alejandría, muchos rubios con los ojos claros, pero conforme bajaba, se iban poniendo más oscuritos. Pero gente deliciosa, estábamos en pleno Ramadán, educadísimos. Bueno, tengo buen recuerdo. Este fuerte, lo que pasa es que había sido clave para el ejército del Antiguo Egipto a la hora de proteger las fronteras del noroeste del país. Y en el mismo sitio arqueológico también se encontraron otras cosas más personales, pues como artefactos que habrían pertenecido a los soldados que estaban allí, de distintos rangos, como eran cacharricos para cocinarse y cosas así, que habían ocupado el fuerte durante el Imperio Nuevo. Además, me voy a volar, de provisiones alimentarias y militares. En los almacenes, por ejemplo, se encontraron graneros, vasijas de cerámica, con restos como huesos animales. También se encontraron pequeños hornos de cerámica, demostrando que la ocupación del fuerte, los soldados, lo que pasa es que se habrían cocinado, pobrecillos. Se encontraron también objetos cotidianos, yo qué sé, no sé qué puedo deciros. También tenían aplicación de col, que tengo aquí mi chuletilla. Mi padre exportaba el óxido de hierro. Había también objetos de marfil, artículos para la higiene personal, bueno, pues lo que usaban todos estos hombres jóvenes que estaban allí en medio de la nada, defendiendo el país. Bueno, el lugar también contenía armamento, como os he dicho, que se habría utilizado en batalla o para cazar, y destaca esta gran espada de bronce decorada con el cartucho, seguramente lo que habría sería muchos arqueros, del faraón Ramsés II, pero no es la única. Es que además Ramsés, voy a decir una cosa, se me ha olvidado contaros que reorganiza el ejército, porque claro, es que en la batalla de Kadesh, no sé si llevaba 4.000 hombres y el otro llevaba 5.000, una burrada de gente. Yo creo que fue una batalla gigantesca de la antigüedad, esta batalla de Kadesh contra el reino de Ita, ¿no? Y sus aliados, que terminaron en tablas, pero te diría que más favorable a los hititas que a los egipcios. Pero a partir de entonces, y después también practicó mucho el nepotismo, el nepo baby, porque tenía tantos hijos que los colocó a todos, hizo una reforma del ejército y los colocó a todos en el ejército. Bueno, ¿qué puedo deciros? Hay dos bloques de piedra también. ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Es piedra caliza, arenisca, no me acordaba, que es muy blandita y no sé cómo se ha conservado 3.500 años, seguramente porque el desierto es poco húmedo. Que lo que pasa es que contenía jeroglíficos dedicados a Ramsés II y a un funcionario que se ha identificado como Bai. Pues no lo sabemos. Y algunas de las cosas que he encontrado tienen un sentido así como mágico. Eran muy supersticiosos los egipcios y ritualísticos, como collares de cuentas, cornalinas en forma de flores, un anillo de bronce inscrito, escarabajos, fallezas grabados con la inscripción del dios Amón, amuletos, protectores, yo qué sé, había de todo. También había restos orgánicos, como por ejemplo tenían una vaca, el entierro de una vaca, que era un animal sagrado también en Egipto, que era símbolo de fuerza, abundancia y prosperidad. Sí, y Ramsés, además, de los primeros nombres que se pone es del toro, no sé qué, la fortaleza del toro. Cuando llega a ser faraón se pone unos epítetos que dices tú, madre mía, no tenía abuela aquí. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana, bye.